ya venimos trabajando desde hace muchos años las historias de la Mar del Plata soñada. Este año tenemos la invalorable, digamos, colaboración de la gente del Centro de Hotelería y de su invalorable calculación, ¿no? En este momento tenemos un panel que nos va a hablar de 3 hoteles muy entrañables de Mar del Plata, y que son Beatriz Vázquez por el Hotel Boloña, Jesús Osorno por el Hotel Tronador y Rolando Dominés por el Gran Hotel Continental. Bueno, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por el apoyo, y bueno, quedan en facultades para poder hablar. Facultades para poder hablar. Muy bien. Bueno, una breve introducción. Bueno, ya estamos en el mes de febrero con las charlas de febrero que se inician hoy. Muchas gracias por participar y por seguir la muestra Los Hacedores en su segunda edición con la hotelería y la gastronomía, y este ciclo de charlas que propusimos desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, con la idea de recordar las distintas etapas en que pasó la hotelería y la gastronomía por nuestra ciudad, hoy con referentes que nos van a contar la historia, como digo casi todos los martes, la historia de vida, porque bueno, en un hotel, en un restaurante, sus propietarios y su familia viven las 24 horas y comparten con los visitantes esa vida. Así que les agradecemos a los 3, que en el verano es complicado coordinar porque están trabajando mucho, por suerte, y también a algunos socios y directivos que están presentes, que nos acompañan en los proyectos, también en una etapa del año que están trabajando mucho. Y yo siempre digo que nuestros hoteles no son fríos edificios, a veces son cofres de recuerdos que acompañarán a seres de carne y hueso toda su vida. No vamos a ser tan vanidosos de decir que somos dueños de la felicidad que vende la ciudad, pero colegas, cada vez que oigan la expresión de ciudad feliz, podemos humildemente pensar gracias por la parte que nos toca. Hecha esta reflexión, les cuento que yo no nací en la hotelería. Yo llegué a mi trabajo actual siendo funcionaria pública, yo soy docente y trabajaba en la parte de minoridad y de educación. En el año 75, vuelvo a repetir, empecé a trabajar en la Dirección de Educación y aprendí la función pública con una funcionaria increíble que algunos de ustedes se acordarán de ella, que es la señora Amanda Bertarini de Gordóvil, una excelente directora de educación y una mujer amable, capaz, brillante, realmente brillante. Y yo digo, cuando fui a la municipalidad me costó hasta que me integré al grupo. Y después digo, tan mal no habré hecho las cosas, porque al tiempo un intendente municipal me llamó, era uno de esos comisionados puestos por uno de los tantos gobiernos militares, que era el capitán Menossi. Y todo esto se los cuento para después llegar a por qué compré el hotel, porque todo esto es lo que antecede a por qué yo llegué al Boloña. Me dijo, mire Vázquez, estoy cansado de que la casa del niño Grillito siempre me traiga problemas y enredos. La voy a poner al frente. Si en un tiempo lo arregla bien, y si no, que se haga cargo la provincia, porque yo estoy harto de este tema. Me impresionó su lenguaje, crudo, pero quieren que les diga que a la vez me halagó pensar que podía hacer algo provechoso en las áreas de mi vocación, que era educación y minoridad. Y ahí fui a intentar que no terminaran cerrando la casa del niño Grillito. La verdad que al tiempo la cosa mejoró, y mejoró tanto que no mejoró porque estaba yo a cargo, mejoró porque hubo un grupo humano, porque las cosas no se hacen de forma individual, las cosas se hacen de manera colectiva, y había un grupo humano tan interesante y con tanta tenacidad que realmente al tiempo el Grillito fue un ejemplo. Y les cuento que dimos la vuelta a la cosa de tal forma que de querer la municipalidad cerrarla y pasarla a la provincia,
pasó la provincia, las casas del niño, Paula Albarracín de Sarmiento y Ricardo Gutiérrez. O sea, literalmente, yo estaba feliz, pero literalmente estaba agotada por el trabajo y la responsabilidad. Hasta que un día, por casualidad, mi hijo Fabián me vio mi recibo de sueldo. Les cuento que acá comienza otra historia. Me llama y me dice: mamá, ¿qué te está pasando? ¿Cómo sos capaz de enloquecerte la vida por este sueldo? Entonces ahí le dije todo eso que solemos enseñar a nuestros hijos, que en la vida el dinero no es todo, que la vocación de hacer lo que nos gusta es importante. O sea, uno toma estas preguntas que por ahí le hacen los hijos a uno de forma tal que les va dando una formación. Obviamente no termino ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una lección un tanto larga, pero creo que la entendió. Por otra parte, después que terminé con la charla que habíamos tenido con él de manera personal, razoné y dije, bueno, que tenía razón con lo que me decía, que ese sueldo era ínfimo, que tenía que hacer otra cosa. Así que me busqué otra actividad que me tuviera más cerca de mi familia y encaré comprar la cochera que está en la diagonal Alberdi, entre Santiago del Estero y Santa Fe. Mi película es así, ahora comienza la parte del Bolonia, pero todo esto es la introducción de por qué yo llego al Bolonia. En 1989, un día iba caminando hacia la cochera, que ya la habíamos comprado, y paso por 9 de julio entre Santiago del Estero y Córdoba, en plena loma de la Perla. Y veo un cartel de remate que decía: se remata Hotel Bolonia. En las 2 cuadras que me faltaban para llegar a la cochera, me di la cuerda suficiente, les cuento, como para decirle a mis hijos: vamos a intentar comprar el hotel. Medio rezongando, imagínense, en adolescentes ellos, medio rezongando, conseguí que vinieran a verlo. Y ustedes creen que se entusiasmaron, están equivocados. Le echaron una mirada y Fabián me dijo: mamá, ¿viste las piezas? ¿Viste los baños? Le digo: la verdad que no vi nada, sinceramente, pero me encanta ese parque que tiene al lado. Entonces me dice: ¿de qué parque me estás hablando? Que los yuyos llegan al dintel de la ventana. La respuesta de la mamá: vos porque no tenés imaginación, esto va a ser hermoso. Y ahí continué con mi temática, ¿no? Bueno, la respuesta de ellos: lo siento, vieja, pero en esta no te acompañamos. Así fue la historia. Pero los que me quieren me llaman luchadora y los que no me quieren me llaman cabezona. Entonces seguí con la tesitura de que el hotel lo tenía que comprar. Yo les digo que anterior a esto, yo ya había probado como hotelera, había tenido un hotel muy chiquito que era el Santa Elena, que queda al lado del Centro Vasco, en la calle Moreno, al 3400, y después había comprado el Hotel Norvik, que queda por la estación vieja, la terminal vieja. Con el dinero de sus ventas y alguna ayuda de mi familia, les cuento, ahí pude encarar la compra del Bolonia. En ese hotel, que era del Royal, había una parte que era del Royal, me contaron que en otras épocas alojaban allí al personal de servicio con sus familias que venían en los veranos a trabajar en sus instalaciones. Yo les cuento que empecé trabajándolo en verano y restaurándolo en invierno, arreglos, amoblamientos, pisos, baños, cuadros. Ustedes no se imaginan lo que fue, pero fue una lucha a brazo partido, pero ya era un problema de honor que, como era un desafío mío personal, no iba a bajar los brazos, aparte por una lección de vida también a mis hijos, no era cuestión que tuviera que claudicar, así que continué con la historia. Y hoy me siento sanamente orgullosa de decirles: soy la feliz propietaria del Hotel Bolonia. Un hotel ya con todas las letras, siendo un hotel de 2 estrellas superiores, o sea, no son como los hoteles de mis colegas acá, pero humildemente, realmente digo, me siento orgullosa de tenerlo. Y el funcionamiento
les digo, lo hacía en verano y en invierno lo cerraba y seguía modificando, hasta que un día decidí que teníamos que tener continuidad porque me daba lástima dejar a mis empleados sin sus sueldos. Y yo también les quiero decir, y ustedes me preguntarán, siempre estoy así feliz cuando hablo del hotel. Me preguntarán, y yo les digo, somos argentinos y ya sabemos lo que es tener cada tanto uno de esos ataques de decir, si esto sigue así, vendo todo y me voy. No es cierto, pero eso nunca pasó y no va a pasar nunca. Uno de los motivos es solidario, que es lo que recién decía. Ya me tocó más de un periodo cambiar el dinero y hasta pedir prestado, les quiero decir, para poder solucionar el tema de los sueldos de mis empleados o para poder llegar a pagar la luz en su momento cuando no teníamos el trabajo acorde con las circunstancias y los gastos que se implementaban. Y no quería afectar a las familias de mis empleados con despidos. Y está también el motivo sentimental. Y si hablo de los sentimientos, se los resumo en una anécdota para terminar y darle a mis compañeros que puedan tener la palabra. Cuando ya le habíamos ganado a los yuyos, a los gatos y a las ratas que andaban por ese parque que yo me imaginaba, pero todavía el hotel estaba dando sus primeros pasos, decidí un día, junto con mi nuera, porque así fue, lo charlamos, y decidimos festejar el cumpleaños de mi nieta. O sea, mi nieta Yara Sofía, que es la primera, es la mayor, que también apenas estaba dando sus primeros pasos en ese momento, junto con el hotel. Nosotros crecíamos con el hotel y ella crecía en su estatura y en sus historias, pobre santa. Y les cuento que fue un cumpleaños temático, Blancanieves. Y ahí puse a trabajar a toda mi familia. Digo puse porque tengo una familia muy colaboradora, donde mis tíos siempre estaban acompañándome, donde fueron muy solícitos. Y uno de mis tíos hizo una imagen grande del personaje del cuento. Yo también les quiero advertir que solo me quedaron los enanitos, porque la Blancanieves, que era una belleza realmente, un desalmado, o a lo mejor un admirador de ella, se la robó. No la tengo más. Otro de mis tíos hizo un laguito, otro hizo una casita de Blancanieves. Bueno, y ahí los tengo en el parque. Jamás voy a olvidar la alegría infinita de mi nieta en ese primer cumpleaños. Y no le quiero decir la alegría de la abuela también, ¿no? Porque fue así. Años después, les cuento que esa pequeña nenita trabaja hoy a mi lado y está a cargo del Hotel Bolonia. Me está ayudando y realmente digo, para mí es un honor, porque uno cuando hace estas cosas las hace muy sentidamente y no las hace porque sí, cuando realmente uno le pone amor y vocación, ¿no? Y en algún sentido mi nieta y mi hotel son un poco mis obras, y nuestras obras son para quererlas y también para pelear por ellas. Por lo menos eso es lo que yo creo. Nunca hay que abandonarlas. ¿A ustedes no les parece que es así? Por lo tanto, creo que nunca voy a vender el hotel. Que tengan una buena vida, una buena tarde y gracias por escucharme. ¿Cuál de los dos? A ver, ¿a cuál? El mayor. Yo de chico lo veía jugar en el hotel de al lado a Jesús, así que no hay duda que mientras yo trabajaba y él jugaba, yo era mayor. Y a los 12 años ya era cadete de hotel y creo que el enlace casi prendido con alfileres del cierre de la década del 70, que es lo que toma como centro esta serie de presentaciones que hemos organizado gracias a los anfitriones y gracias a la predisposición que ha tenido todo el grupo de trabajo de la asociación, hace que en el caso del Continental, por ejemplo, que inauguró el 1 de enero del 76, signifique prácticamente
una colita sobre el cierre de estos 50 años. El hotel es de las familias Carretero y Pegoraro. Los Carretero venían con una larga historia en gastronomía y en hotelería. Los Pegoraro en la construcción era un clásico que en aquellos tiempos se complementaran, jugaran casi un partido juntos en cuanto a poder sumar trabajo. Y las referencias que hacía Beatriz a lo que es ese espíritu de hospitalidad que se vive dentro del Bologna es la misma que yo sentí en los momentos en que empecé a trabajar en hotelería, y antes también, cuando en alguna de esas sombrillas que hay en fotos de las que están en exposición están los barcitos de lo que era la Rambla de aquel momento, con los 22 platitos, donde la abuela una vez por temporada nos llevaba a los 3 nietos a tomar el vermut, para nosotros era una Coca-Cola, con una serie de platitos de los cuales el que más ruido hacía eran los caracoles que la abuela chupaba de ese caldito. Nosotros no, los pibes nos arreglábamos con otra cosa. Pero la historia del Continental, que es una historia de trabajo, porque deviene de gente que había dejado todo, tanto en la construcción como en la hotelería, tiene fundamentalmente en los Carreteros, más que en los Pegoraro, un antecedente en un antiguo bar, el Bar La Unión, en Chaco y Colón, un bar prácticamente de barrio, que conoció a los trabajadores que iban a las obras en la década del 50 y el 60, luego el alquiler del Hotel Las Piedras en Rioja y 25 de Mayo, que significaba que no solo trabajaban un montón de horas los dos hermanos, Antonio y Vicente, sino que también una de sus señoras era la cocinera del lugar, y Vicente, si tenía que cantar en el salón mientras servía el pollo con papas al horno porque era doble turno de comidas, lo hacía, y Antonio me parece que vivía casi adentro del hotel. Compartían un solo auto y también hacían horas extras hasta en un taxi. Luego vino el Hotel Punta del Este. Con el Hotel Punta del Este nos hicimos vecinos y afortunadamente seguimos siendo no solo vecinos sino amigos. En el caso del Punta del Este, que arrancó con 19 habitaciones, las 3 de la fachada del primer piso eran solo las ventanas, y las de abajo, toda planta baja, eran el éxito de aquel verano en el cual yo arranco como cadete, y me pareció fantástico esa llegada del tren de las 6 de la mañana, porque la historia del tren viene con la historia del turismo de Mar del Plata, y nosotros lo sabíamos, sobre todo los cadetes, porque veníamos detrás de la propina. O sea, llegaba el tren, llegaba la gente, llegábamos nosotros detrás de la gente y llegaba la propina. Y la propina en aquel momento tenía un valor único, como para que yo le comprara una radio cuando terminó la primera temporada de trabajo a mi vieja, y me parecía una cosa de orgullo infinito. Cuando vi cómo trabajaban y vi el honor que sentían con la hospitalidad como forma de incorporar el ser, yo creo que me convencieron fácil de seguir estudiando y trabajando y haciendo las dos cosas juntas, y enlacé eso con una segunda situación. Uno de los carreteros, Vicente, mi tío, era muy proclive a ir a las reuniones del centro de asociados, o como se le llamara, porque todos le cambiaban el nombre y había más de uno de esos puntos de encuentro de hoteleros y de gastronómicos, para luchar por situaciones comunes o discutir situaciones de súper conflicto, como eran, por ejemplo, el laudo gastronómico, la liquidación de una porción de los ingresos en función de un tipo de convenio colectivo de trabajo que regía hasta el año 70 y pico. Entonces, en aquel momento, cuando vi que se convirtió en dirigente, yo traté de seguirle los pasos, y en el año aproximadamente 73, 77, en ese lapso, al recibirme de contador, me anoté como asesor ad honorem, pero para que me dejaran entrar y participar, porque más de una vez les decía yo a ellos, ¿cómo no se ocupan de? Y yo ponía temas, y decía, ya nos ocupábamos, supuestamente todo estaba hecho. Es como ahora, cualquiera que se acerca a la asociación piensa que nunca se hizo ese esfuerzo, ese otro, aquel camino que se siguió para intentar lograr un objetivo, y casi todos esos caminos se han seguido como dirigentes, se han seguido como propietarios que de vez en cuando participan, y se han seguido como gente siempre de trabajo. Y recuerdo haber escrito hace como 20 años un artículo para la revista nuestra, en aquel momento creo que era Opebar, todavía no era Cuatro Estaciones, en donde yo, se llamaba 20 años atrás,
ya no era tampoco peor. Algo, no es nada, ha cambiado de nombre pero no de espíritu. Juntaba muchas noticias y ahora lo que tiene es más profesionalismo al integrar los textos, las imágenes, las noticias. Pero en aquel momento lo que tenía era voluntarismo. En el voluntarismo yo escribí un artículo que se llamaba Las manos. ¿Por qué? Porque ellos no paraban de trabajar. Entonces llegaba el invierno y empapelaban, hacían baños, colocaban azulejos y construían un lavadero clandestino en la terraza. Todo ese tipo de cosas que era más fácil de hacer en los 60 que ahora. Ahora creo que el satélite te dice antes de que vos empieces a hacer el lavadero o a tender ropa que vas a tener que pagar un impuesto. Pero en aquel momento las cosas se arreglaban tal vez de otra forma y, insisto, muchas manos, mucha voluntad, mucho trabajo. Pero también recuerdo el enfoque del lado del turista que nos alegraba a nosotros, ese turista, tanto el que llegaba en tren como los que llegaban en auto, porque nos dieron la oportunidad a los pibes de alquilar lo que llamábamos playas de estacionamiento. Y entonces en los 70 éramos todos pibes con playas de estacionamiento, además de los trabajos en los hoteles, intentando hacer un peso extra o alquilar hoteles en La Perla, como he alquilado yo con algunos amigos, mientras trabajaba igual en el Hotel Punta del Este o en el Continental, y que significaban tal vez también un peso extra. En aquel momento el turista llegaba sabiendo más que nosotros de la gastronomía de la ciudad. El turista llegaba con una lista que, además de consumir valijas, porque representaba un turista que no es como el de hoy, que prácticamente se traslada solo con un maletín de mano, venía con 2 o 3 valijas por persona, que significaba realmente una tarea extra para quienes eventualmente fueran los botones. Los botones me hacen acordar también a mi primer uniforme. Los uniformes eran cerrados hasta acá con botones dorados y más pinta de uniforme militar que otra cosa, pero daban institucionalidad, daban cierto aire de y me correspondería la propina porque estoy vestido como tal. Hoy en cambio los cadetes nuestros están en chomba, en remera, en una cosa más liviana, más atenta a estos tiempos. Y en aquellos momentos la gente venía preguntando, en el mismo momento que se registraba anotándose en un libro de pasajeros, no como ahora, tomando datos ciertamente en una PC, se registraba y mientras tanto preguntaba dónde estaba la tablita, dónde estaba el viejo pop, dónde estaba Caballito Blanco, que afortunadamente todavía sigue estando en una remake. Más tarde, Rancho Grande, Los Camioneros y una serie de restaurantes que fueron éxito. Siempre el viejo Vallejo con Ambos Mundos, porque era un ejemplo de calidad en el puchero de gallina sobre la calle Rivadavia, y que todavía hay un negocio, creo que se llama Ambos Mundos, aunque no signifique lo que representaba en aquel momento la cantidad de gente haciendo cola para hacer esas comidas. Y era mucho comer, y era mucho tomar el clericó y el gancia en los barcitos de la Bristol, y era una vida que realmente nosotros, los que trabajábamos en hotelería, gastronomía y turismo, la adorábamos, nos parecía la gloria. Entonces ya soñábamos de chicos con que nosotros también algún día íbamos a viajar e íbamos a hacer eso, que alguien nos atendiera en una mesa, cosas por el estilo. Afortunadamente una vez lo logramos, pero porque los tiempos cambiaron. En aquel momento tal vez no eran todos. Hoy la transformación de la ciudad merece también que en algunos casos transformemos nosotros el modo de servicio, la manera de atender, pero ojalá no perdamos nunca ese espíritu de hospitalidad que yo recalco en las palabras de Beatriz, porque creo que lo vive. Por supuesto yo lo vivo y lo trato de implementar permanentemente en mis trabajos en los hoteles, pero a la vez lo veo como copiado textualmente, sobre todo de aquellos que hemos nacido dentro de los hoteles. En el caso de Jesús con su familia, Raimundo o la Tere me alcanzaban a mí el sándwich, porque no se decía sándwich, el sándwich de milanesa en la puerta del hotel, y yo ayudaba también a las 6 de la mañana cuando ellos se iban al mercado compartiendo el viaje con una estanciera que nunca arrancaba, que era del Hotel San Isidro, en la vereda de enfrente del Hotel Osorno, a empujar la estanciera para que ellos fueran a buscar los cajones de fruta y verdura con la que iban a cocinar la comida de mediodía, la comida de la noche, tanto en el San Isidro como en el Osorno. Y si empujaba yo la camioneta me ganaba probablemente el segundo sándwich que me alcanzaba alguno de los padres de él. Yo creo que te corresponde a vos seguir y después en todo caso conversamos sobre alguna otra historia
que se ha cruzado en lo que somos trabajadores de los servicios, que orgullosamente trabajamos en el servicio. Bueno, buenas noches. Para mí es un gusto explicarle, bueno, una experiencia de vida, ¿no? Yo llegué a Mar del Plata a los 2 años y viví en un hotel hasta que me casé a los 30 años. O sea, prácticamente toda mi vida de soltero viví en el hotel, ¿no? Con el trastorno de decir, bueno, en invierno teníamos las mejores piezas y en verano íbamos a la piecita del fondo, ¿no? Nos mudábamos, era una vida diferente, y en el verano los amiguitos eran los hijos de los clientes que venían y se hospedaban en el hotel. El hotel era conversión completa. Rolando mencionó la estanciera, pero antes de la estanciera, mi padre tenía un hotel primero en Necochea 20 de septiembre, Salón Santa Clara, que lo tuvo por un año. Iban con un carrito y una bicicleta al mercado de Chile a hacer las compras de fruta y verdura para venir para acá. Le sacaron un día una foto en la capital, por el carro era español bastante fuerte, con la bicicleta trayendo las verduras para la comida. Y bueno, en la Mar del Plata de esa época, digamos, era una Mar del Plata más coloquial, ¿no? Digamos, de invierno se cerraba, los colegas iban a tomar café o a jugar las cartas los domingos a la casa de los otros, y en verano empezaban los octubres, ¿no es cierto?, a empezar a pintar los hoteles, ponerlos, porque normalmente la mayoría de los hoteles cerraban en invierno. El Punta del Este fue una de las excepciones que habría todo el año, pero cerraba de invierno y habría temporada. Y bueno, había que empezar, digamos, a pintar, a arreglar las puertas. Mi viejo empezaba con los albañiles, empezó con un hotel de 10 habitaciones, terminó con 30, fue un hito cuando en el 64 hizo baños privados a todas las habitaciones, ahí ponían las tarjetas de habitaciones con baños privados. Y venían, y digamos, las estadías eran largas, ¿no es cierto?, estaban 20 días, un mes, y él sabía que del 1 al 15 venía la familia García a tal habitación y pedía ese número de habitación. Y después venía la familia Pérez con el hijo, que venía chiquito, después más grande, después vino casado. Pero bueno, y se levantaba, digamos, la gente desayunaba, se iba a la playa, volvía, era menú fijo, se daba, en ese momento se tomaba más el vino blanco que el vino tinto, ¿no? Entonces se dejaban las botellas de vino y se dejaba marcada de qué habitación era, se la tapaba de nuevo y se la dejaba para la noche. Sí, esto era así. Yo tenía 12 años y ayudaba a llevar los platos y después a servir las mesas. Digamos, también era una cosa mucho más coloquial. Había en el hotel corbatas, porque para ir al casino era toda una salida, venir a Mar del Plata, ir al casino. Entonces, bueno, había que ir de saco y corbata, y algunos no traían la corbata, entonces había corbata como para prestarle a la gente para que fuese al casino. Digamos, y el asunto era eran hoteles, y se ponían las tarjetas, hoteles con ambiente familiar. Bueno, yo crecí en ese ámbito, lo vi a Rolando, digamos, empezar de cadete, de conserje, yo jugando y dando una mano siempre en el comedor. Bueno, me recuerdo cuando alquiló enfrente, que estaba el Hotel San Isidro, que eran hoteles diferentes, ¿no es cierto?, porque era un hotel con un patio delante, donde se hacían bailes en la noche, se jugaba el carnaval, digamos, era una Mar del Plata totalmente diferente. Él, después que demolieron ese hotel, lo alquiló como estacionamiento, como un guille más en la temporada, digamos. Y bueno, las temporadas era que como que la gente almorzaba, iba a la playa, venía, almorzaba, dormía en la siesta, y a las 3 de la tarde por ahí, la calle Moreno, que era donde estaban nuestros hoteles, era un desfiladero de gente que iba rumbo a la playa Bristol, la playa del centro, que iban a la tarde, después de dormir su rigurosa siesta. Y volvían a la noche para cenar, y a la noche después se vestían para ir al casino, o empezaban a venir las obras de teatro, ¿no es cierto? Mi familia siguió con eso, compró, digamos, un hotel al lado, mi padre lo trabajó,
posteriormente agarró, demolió ese y empezó a hacer lo que hoy es el Tronador, el otro se llamaba el Hotel Osorno. Bueno, terminó el Tronador con 9 pisos. Yo no solamente viví, sino también me casé en el Tronador, digamos, hice mi fiesta de casamiento ahí. Bueno, después mis padres agarraron, nosotros seguimos con eso, compramos otro hotel al lado y edificamos los 2 hoteles de al lado y empezamos siendo 1 estrella, después fuimos 2 estrellas, después 3 estrellas y ahora somos 4 estrellas. ¿No es cierto? Digamos, es una historia de vida. Hoy tengo el orgullo de que mi hijo y mi sobrino siguen con esto que empezó mi padre con mucho sacrificio, porque mi madre era uno de tantos que se bajó del barco con una mano atrás y otra adelante. Vino de España y empezó a trabajar y hacía, digamos, en invierno hacía extras de mozo con gente que hoy son colegas nuestras, con Bardón, digamos, que tenía el Hotel Lux, digamos, los hoteles tradicionales marplatenses, estaban los hoteles buenos que estaban, lo que decían en la playa de los ingleses, que era donde estaba la familia Varese, que tenía el Hotel Centenario, estaba el Hotel Bellavista, digamos, estaba toda esa parte, que la gente se vestía de gala para cenar. Y también tenemos que decir, bueno, estos noviembres o diciembres que venían cantidad de santiagueños y termeños que venían a hacerse la temporada. Entonces en la Plaza San Martín estaba lleno de santiagueños. Y se van todos Ordóñez, la mayoría, y una traía, tomaba una macana de Ordóñez, y la traía la sobrina que se llamaba Ordóñez, y venía la tía que se llamaba Ordóñez, y después tenía toda la familia trabajando dentro del hotel. Pero era así, venían a hacerse la temporada porque en Termas hacía mucho calor y cerraba todo. Pero bueno, decían que bueno, empezaban los santiagueños que venían, ¿no es cierto?, cuando le decían limpien el piso, limpiaban con la lengua, pero después no, después del mes ya tenían, digamos, el sindicato bajo el brazo y sabían qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Hoy por hoy, digamos, nuestra mano de obra es netamente marplatense. Y bueno, yo seguí, digamos, hice un paréntesis que nunca dejé de trabajar en el hotel mientras estudiaba, que hice 15 años en el Banco de Santander hasta que terminé la facultad. Y después, bueno, volví, hice las temporadas en un hotel, volví, seguí trabajando en el hotel hasta hoy y hace 10, 15 años que se incorporó mi hijo y ahora hace un par de años mi sobrino y estoy con mi hermano y seguimos los dos al frente del hotel en una Mar del Plata diferente, con estadías más cortas, digamos, diferente a aquella Mar del Plata mucho más plácida, mucho más señorial. Yo me acuerdo más de 20 platitos, eran los 100 platitos que se servían en los barcitos. ¿Te acordás? Bueno, la pepita, claro, y cuando salían de casino iban, donde decía, digamos, ambos mundos, y se tomaba el puchero de gallina con vino Tito Cardón, bueno, digamos, era una Mar del Plata diferente, incluso en invierno, una Mar del Plata de 300.000 habitantes, 400.000, donde nos conocíamos todos, prácticamente, y donde, bueno, hay cosas que se han perdido. Yo me acuerdo que se escardaban los colchones, que tiene más años, ¿no es cierto? Venía el escardador, ¿no? Escardaba todos los colchones del hotel, hacía una montaña de lana y se volvían a coser y a poner los colchones porque eran colchones de lana. Claro, vino el colchonero, como estaba el que venía con el suplete que venía silbando, era afilador y afilaba todos los cuchillos de la cocina, digamos. Son oficios que hoy en día se han ido perdiendo, evidentemente, pero bueno, sabemos que pasamos del colchón de lana al colchón Pullman, después al de espuma y ahora al somier, pero bueno, fuimos pasando por todos estos estados de lo que es la hotelería marplatense. No sé si mi colega quiere redondear con algo más. Que alquilábamos televisores en los años 70. Ah, bueno, sí. Porque no había televisión en las habitaciones. No, se alquilaban, bueno, digamos, si es anecdotario, a mí me afanaban 4. Directamente. Y los poníamos con jaulas y con tanza de tiburón para que no se los llevasen. Los controles remotos, bueno, aún ahora yo calculo que este año repuse 600 juegos de todos los televisores porque la gente se los sigue llevando de recuerdo, por más que no le ponemos, no le bordamos más el nombre del hotel ni nada, se lo llevan igual. Se llevan todo lo que puedan y se lo llevaban antes también. A mí no me ha tocado nacimiento, pero sí tuve un par de intentos de suicidio que se han tirado y zafado. Sí, de la parte black del asunto, pero bueno,
digamos, no tuve muerto, sí tuve muerto, pero no. Bueno, tuvo nacimiento, tuvo la parte más alegre del asunto. La vida, chicos. Pero bueno, era esa Mar del Plata que a lo mejor muchos de ustedes conocen, pero era lo de la hotelería, y donde se juntaban, y donde la asociación de hoteles era más de un club de todo el año, y había billares, y iban y se reunían, charlaban, había más tiempos que ahora, que, a ver, cuando estaban las llamadas a larga distancia era, ¿me podéis comunicar? Y bueno, decía, tiene 2 horas de demora, y después, señor García, sí, la llamada que había que gritarle a García que bajase, y después se pedía tiempo importe, y se decía, bueno, la llamada de tal número salió tanto, y se anotaba en el papelito y se cargaba la cuenta. Pero era por operadora y era con tiempo importe. Y después vino el clavijero, ¿no? Que se armaba cada río con el clavijero, digamos, con el oficio telefonista. Hoy es todo electrónico, digamos, la planilla de reservas era a lápiz y papel, Rolando la habrá llevado un montón de veces, hasta que podamos tener ahora la computación. Pero bueno, fueron los pasos que se fueron recorriendo para llegar a donde estamos. No sé si mi amigo Rolando tiene alguna otra. ¿Puedo agregar algo? Tenemos unos minutos. Yo tengo una aspiración que es que recuperemos determinados objetivos que tenía la Mar del Plata de pujante de aquellos tiempos y que hoy a veces parecen estar perdidos en una especie de confusión. Nosotros deberíamos recuperar, así como en algún momento pensamos que obras como las del complejo Punta Mogotes fueron una mejora en servicios, tal vez desde lo que fue las maneras de construirlo fueron un avasallamiento sobre los médanos y sobre todo aquello que valoraba la gente que llegaba a Mar del Plata en los años 60 y que la aventura de ir hacia los médanos de Punta Mogotes, así como eventualmente la aventura de llegar a Mar Chiquita cuando el asfalto únicamente llegaba hasta los cuarteles o hasta Santa Clara, representaban parte de un entretenimiento familiar fabuloso, a mi juicio con mucho más puntaje que el que el imaginario le podría otorgar. Recuperar el centro debiera ser una meta de todos nosotros, justo los que trabajamos en el área céntrica o que tenemos las inversiones o las responsabilidades en comercios, sobre todo turísticos, de hotelería, gastronomía y el resto de servicios turísticos en el centro. Y también intentar recuperar lo que queda del patrimonio remanente de Mar del Plata desde el punto de vista arquitectónico. Aquello que, por supuesto, sabemos de su preocupación arquitecto y del grupo de trabajo del museo, como para que en algún momento determinado Mar del Plata tenga todavía para lucir alguna de esas postales que eran el centro de atención y que tal vez por el avance de la modernidad alguien con más facilidad o más capital las transformó en un objeto demasiado parecido al de otros centros turísticos. O sea que la personalidad de un centro turístico como el de Mar del Plata todavía tiene algunas cosas para salvar y ojalá lo logremos. Creo que esta asociatividad, aunque sea temporal, de la asociación nuestra con la del museo representa desde el punto de vista de un paso en reconocimiento a los hacedores, a los pioneros, también representa la posibilidad de un diálogo que da siempre buenos resultados, por lo menos da un eje de trabajo, una hoja de ruta que podría seguirse. Así que ojalá que nuestra exposición de fotos, que dice mucho sobre la historia familiar de hoteleros y gastronómicos, quede el mayor tiempo posible para que más gente pueda verla y que podamos seguir transformando algunos recursos que están guardados en una guardilla en un material de trabajo que ustedes lo valoran mucho y que en el caso de la asociación afortunadamente también ha puesto su cuota de colaboración. Bueno, cierre espectacular. No, yo lo único que quiero agradecerles de nuevo a ustedes la participación, invitarlos para el martes que viene, que seguimos con charlas, que va a estar el licenciado Eduardo Marín hablando de la historia de la hotelería en estas décadas que estamos en la muestra. Y por ahí una experiencia mía, un poco en este estudio que hicimos para cumplir con este proyecto, esta invitación. Yo creo que las cosas que más me
me alegran y se destacan, es esas ganas de crecer, que creo que ya lo dije de alguna manera, pero me parece que es un momento para seguir. Esas ganas que tuvieron todos los padres, los fundadores y sus hijos de dejar de estar en relación de dependencia, de tener su propia empresa, de hacerla crecer y de sostenerla hasta nuestros tiempos, y de tener planes para la incertidumbre, que es la que vivimos generalmente, ya sea con sus hijos y nietos o con otros profesionales que puedan contratar, para seguir mejorando los establecimientos. Yo creo que ese es el mensaje que uno encuentra en la mirada desde la década del 50 o del 40, cuando empezaron a llegar los abuelos, que como digo, hicieron este hermoso país con condiciones por ahí más fáciles, ¿no? Donde cualquier proyecto, aunque sea clandestino, como dijiste vos, se podía concretar. Y adentro de cada uno de esos establecimientos lo más importante es que se da mucho trabajo, ¿no? Y yo conozco una Ordóñez que hoy cuida a mi tía, por ejemplo, que fue mucama hotelera, y sigue habiendo entonces gente que se quedó a vivir en Santiago del Estero, así que eso también me encantó. Así que bueno, gracias de nuevo y hasta el martes próximo.